Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La lección que vamos a estudiar se titula Somos un cuerpo en Cristo. Todos aquellos que hemos obedecido el plan de salvación, el plan de Dios para ser añadido a este cuerpo espiritual, es una gran bendición que estamos gozando al tener esa comunión íntima con el Señor. Así que somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo que es la iglesia. Metafóricamente, la iglesia es comparada con un cuerpo humano. Efesios capítulo 5, verso 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El enfoque de esto es hablar de Cristo y hablar de la iglesia. Colosenses 1:18 también nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En pocas palabras, estamos entendiendo de que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que toda aquella persona que cree que no es necesario ser miembro de la iglesia, está diciendo que no es necesario ser miembro del cuerpo de Cristo. Es tan importante ser miembro de la iglesia porque esto equivale a ser miembro de su cuerpo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también dice que él es su Salvador. Cristo promete salvar su iglesia, el cual es su cuerpo. Toda persona que todavía no es miembro del cuerpo, no es miembro de la iglesia. Y si no es miembro de la iglesia, entonces está en riesgo su salvación. He aquí lo importante de venir a Cristo. Venir a Cristo, venir a ser parte de Cristo, y el lugar donde nos corresponde estar es en el cuerpo. No hay otro lugar, porque en la cabeza está Cristo. Nadie más puede estar en este lugar de la cabeza de este cuerpo, sino en el cuerpo. Ahí hay mucho lugar para muchos miembros. Así que hacemos una invitación a toda persona que pensaba que no era necesario. Hoy está viendo a la luz de la Biblia que es tan importante ser miembro del cuerpo de Cristo para poder decir confiadamente que somos de Cristo. Aunque estamos formando un cuerpo, somos muchos miembros. Pero vamos a ver en este segundo punto que miembros con diferentes funciones. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es algo bien importante de entender y de aceptar, de que no todos los miembros en el cuerpo de Cristo tenemos la misma función. Así nosotros, siendo muchos, dice el versículo 5, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12:14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto también nos enseña que no es correcto decir que un solo miembro es el cuerpo, es la iglesia, porque a veces se comete ese error en algunos miembros al decir, yo soy la iglesia.
Eso es decir, yo soy el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no es un solo miembro, dice la palabra de Dios. Una cosa es ser miembro del cuerpo, ser un miembro de la iglesia o uno de los miembros, pero otra cosa es decir yo soy la iglesia o yo soy el cuerpo. Eso no es correcto. Tampoco es correcto pensar que todos tenemos la misma función. Tenemos diferentes funciones y hay que aceptarlo, porque ese era el problema que estaban atravesando los hermanos en la iglesia de Cristo que estaba en Corinto. Versículo 15 dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Los hermanos no estaban conforme con las funciones que ellos tenían. Todos querían tener la misma función y se sentían inferiores a los otros por no tener esa función deseada. Se cree que una de las funciones o la función más deseada entre los corintios era el tener el don de lenguas. Todos querían hablar en lenguas, pero el cuerpo no funciona así. Primera de Corintios, vamos a ver que versículo 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios mismo ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiere que funcione. Porque Dios sabe y conoce la capacidad de cada uno y por eso Dios va a confiar, va a encomendar a cada uno de los miembros lo que le corresponde hacer, la función que tiene que desempeñar dentro del cuerpo del Señor. Todos debemos aceptarlo, todos debemos estar contentos, todos debemos trabajar unidos, pero al parecer hoy en día está pasando lo mismo con la iglesia en Corinto. Muchos hermanos no están conformes con la función que desempeñan, se sienten menos importante, se sienten inferior por no estar haciendo una función que pudiera ser más vistos o atractivo por los hombres. Pero quiero, hermano, hermana, que recuerde que no estamos aquí para agradar a los hombres o agradarnos a nosotros mismos, sino estamos aquí en el cuerpo del Señor para agradar a Dios. Y Dios, quien nos ha colocado en el cuerpo como Él quiso, pues Él sabe mejor cómo vamos a funcionar, cómo vamos a trabajar. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así como hemos visto el libro de los Efesios, el libro de Colosenses, el libro de Romanos, ahora aquí meditando en el libro de Corintios, cartas que fueron dirigidas a iglesias de Cristo localmente hablando. Y Pablo aquí dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Aunque también en el sentido universal somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo y está conformada no de cuerpos, sino de miembros. También aquí, a la luz de la Biblia, vemos que una iglesia local que debe funcionar, que debe ser, que debe tener más que nada un arduo trabajo para el crecimiento, para la obra, para la organización, se necesita que cada uno de los miembros ponga de su parte. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Es por eso que los miembros debemos trabajar, funcionar en el área que nos corresponde. No todos tenemos la misma función.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y la pregunta es, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no. No todos tienen la misma función, porque ya vimos que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El cuerpo, para que funcione bien, necesita que todos los miembros hagan su trabajo, hagan lo que le corresponde. Por lo tanto, si hay algún hermano o hermana que no está contenta o contento con su trabajo, con su función, con el papel a desempeñar, hoy por medio de esta lección queremos exhortarle a que respete la voluntad de Dios, acepte la voluntad de Él y haga lo que le corresponde para agradar a Dios y no a los hombres. No se sienta inferior, no se sienta menos importante. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros son importantes. Todos los miembros son importantes. Primera de Corintios 12:16 dice, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Todos somos importantes. El ojo no le puede decir a la mano que no lo necesita, porque todos son necesarios, todos son importantes. Así que, hermanos, todos aquellos que somos miembros del cuerpo de Cristo, todos aquellos que ya forman parte de esta bendición de la iglesia, cada uno en determinado lugar debe trabajar para el Señor, debe funcionar, cada uno en la función que le corresponde. Si alguien no ha descubierto qué es lo que tiene que hacer en la iglesia, le animo a que pida a Dios a poder descubrir el talento y no lo entierre su talento, porque en aquel día vamos a dar cuenta de sí. Y no vaya a ser que lo encuentre como un siervo inútil, no haciendo nada. Es por eso que quiero animar a todos aquellos que aún no han descubierto, que le pidan a Dios y pidan ayuda con otros hermanos maduros para o espirituales para poder descubrir qué es lo que le corresponde hacer. Pero no es correcto que el predicador quiera que todos prediquen, hablando de todos los varones, porque a veces se comete ese error de que el predicador quiere que todos hagan esa misma función que él hace. Hay quienes tienen esas funciones de predicar, de cantar y hacer otras actividades, otras funciones, y quisieran que todos hagan lo mismo. Pero eso no es posible, porque es Dios quien ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. No somos nosotros los que colocamos en el cuerpo a cómo deben funcionar. Así que quiero invitar y animar a todos los hermanos que predican, que no obliguen, que no presionen, que no insistan en que todos tienen que predicar porque esto no es para todos, o que todos tienen que pasar a cantar alabanzas porque eso no es para todos, o que todos tienen que pasar a dirigir oraciones, o que todos tienen que pasar a dirigir o a presidir el servicio, o entre otras funciones. No tiene que presionar a nadie, sino ayudarle y ver cómo descubrir el talento que Dios ha confiado a cada persona.
Pero no es correcto obligarlos, presionarlos, porque todo es para la edificación. Porque si luego nosotros insistimos en alguien que no es su función, Dios no le ha dado esa función, luego no va a haber ninguna edificación. Así que hay mucho que hacer en la obra de la iglesia, que cada uno cumpla su función. Hay mucho que hacer en el área de evangelización a las almas en Cristo. Hay mucho que hacer en la edificación de la iglesia. Hay mucho que hacer en la benevolencia a los santos necesitados. No todos tienen esa habilidad para evangelizar. No todos tienen la habilidad para la edificación, para participar en los servicios de la iglesia. No todos, pero todos podemos hacer algo. Ojalá que nadie se encuentre en este vagón como espectador, que mientras otros están manteniendo la fe, la sana enseñanza, el servicio a Dios, la iglesia en su desarrollo y crecimiento, mientras otros van adelante, otros solamente están como espectadores, enterrando el talento que Dios les ha otorgado. Así que quiero invitar y animar a todos aquellos hermanos y hermanas que no están haciendo nada en el cuerpo, que hoy a través de esta lección puedan recapacitar y meditar que son necesarios, son bien importantes, los necesitamos en el cuerpo del Señor. Así como cuando alguien se aleja del cuerpo de la iglesia, tenemos que ir y decirle cuán importante es en el cuerpo, cuán necesaria es su función dentro de la iglesia. Hay que decirle, sea quien sea, todos los miembros somos importantes. Si alguien aún no es miembro del cuerpo de Cristo, queremos invitarle a que forme parte de este cuerpo espiritual. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y también Gálatas dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que para ser parte de este cuerpo de Cristo, de este cuerpo espiritual que es la iglesia, necesitamos obedecer el plan de salvación. Primeramente, oír el evangelio, creerlo de todo corazón, estar arrepentido de sus pecados, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, confesar su fe en Cristo y ser bautizado para el perdón de todos sus pecados. De esta forma, Cristo lo va a añadir a la iglesia universal, y luego usted tendrá que buscar una iglesia de Cristo localmente para funcionar, para hacer algo, para trabajar y agradar a Cristo y no a los hombres. Así que nadie se sienta inferior, pero también que nadie se sienta superior por tener una función que quizás es más visto por los demás. Y si alguien tiene una función que no es bien visto, no significa que sea menos importante para Dios. Inclusive, como vimos en la Biblia, hay miembros más necesarios. Sí, hay miembros más necesarios. Así, en un cuerpo humano. En un cuerpo humano, una persona puede vivir sin un pie, sin una mano, sin un ojo, sin una oreja. Puede vivir, pero no puede vivir sin el pulmón. No puede vivir sin el corazón. Y aunque el pulmón no sea bien visto por las personas, no es visible, pero es más necesario. Así muchos miembros en la iglesia quizás no son vistos por los demás, pero son más necesarios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Que esta lección pueda ayudarnos y exhortarnos a todos. Que Dios siga bendiciendo su palabra